Las 7 de la mañana con 39 minutos del panorama policial. Nos vamos a lo internacional porque hay muchas novedades, por supuesto. Y está Jorge Bocio con nosotros. Hola, Jorgito. ¿Cómo Hola, va? ¿qué tal? Buen día. Hola, Nati. Buen día. Buen viernes para todos ustedes. Sin embargo, déjame que cambie un poquito la óptica de esta columna, por lo menos al principio. Sí, tengo un par de temas para desarrollar. Ayer estaba hablando con Alberto Rosquelequier, un conocido nuestro que sale cada tanto contando también panoramas internacionales, y me decía que habíamos hecho un análisis juntos de lo de Groenlandia, ¿te acordás? Sí, me decía, qué bueno que podamos hacerle entender a la gente la importancia de la geopolítica, o sea, el análisis de la política internacional, que es casi como un juego de ajedrez. Y yo le decía, es cierto, lo que pasa es que los que creemos que somos especialistas en determinados temas, esa especialidad la consideramos como que es la más importante. Claro. El periodista deportivo, deportes, el político, el económico, y también pasa con la geopolítica. Y decíamos con Alberto, en algún momento podemos juntarnos y armar un encuentro con gente y contarles historias de la geopolítica, hacer análisis, hacer entender por qué pasan las cosas y por qué se proyectan en el futuro. Exacto. Por lo tanto, dejo abierta la puerta a través de nuestra vía de comunicación. Si a alguien le interesa de repente algún tema de la política internacional, nos hace llegar y nosotros prepararemos un informe especial para este tema. A mí me llama mucho la atención, obviamente hace muchísimos años las grandes potencias como que conquistaban lugares que eran inhóspitos o qué sé yo, como lo hizo, Inglaterra, Francia, y tienen, digamos, islas y territorios en distintas partes del mundo bajo su dominio. Pero me llama la atención, por ejemplo, lo de Rusia con los ex integrantes de la Unión Soviética, con Ucrania, lo que está sucediendo, o sea, Rusia es enorme y pretende seguir teniendo más terreno y reconquistando ciertos lugares. Estados Unidos ahora con lo de Alaska y Groenlandia, ¿por qué las grandes potencias quieren más? O sea, ese expansionismo otra vez no lo entiendo. Una vez en un tiene debate, un porqué, ¿no? Sí, en un debate político en Buenos Aires, alguien planteaba que todos se desesperaban por tener dinero y tener mayor capacidad económica, y sin embargo un viejo profesor, periodista deportivo, pero profesor de Círculo de la Prensa, se levantó y dijo, no, lo que más les interesa a los políticos es el poder. Con el poder después consiguen todo lo demás, pero primero tienen que tener el poder. Lo mismo pasa con esto, la geopolítica internacional de las grandes potencias pasa por ahí. Fíjate que Rusia, vos lo mencionaste y está muy bien que lo hayas hecho, ahora ya no, salvo en el caso de Ucrania, el resto de las conquistas lo está haciendo a través de la intervención económica para apoyar campañas políticas, y con eso consigue tener aliados como si fuera la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, incluso en África, que lo has comentado aquí. En África tiene ya 3 países a los cuales domina y va avanzando, China lo está haciendo con Latinoamérica. China está muy interesada en Latinoamérica, muy interesada. Bueno, de eso se trata. Pasemos al tema del Medio Oriente. Dale. Al final se dio Benjamín Bibi Netanyahu y se va a firmar el convenio este próximo domingo. ¿En qué consiste este acuerdo que alcanzan con Hamas? Tiene 3 etapas. La primera es la tregua, que tiene un alcance de 50 días, no de 42 como decíamos ayer, sino de 50 días. Si se supera esta etapa de la tregua, avanzan las otros 2. Bien. El primero es el fin de la guerra. Yo tengo, como decía ayer, severas dudas con respecto al fin de la guerra. Se trata de una guerra que lleva 100 años. Es imposible. Y además es una guerra de fanáticos. El fanático no va a parar nunca, porque toda frase de los árabes o de los principales terroristas árabes es del río al mar. O sea, lo que hay entre el Jordán y el mar, que es donde está Israel. Ellos quieren destruir directamente Israel. Entonces, ¿qué paz o qué fin de guerra uno puede aspirar? Imposible. La reconstrucción, tercera etapa. 14 años va a llevar por lo menos reconstruir Gaza. 50.000 millones de dólares
mínimo. Es terrible. ¿Quién va a poner esa plata? Sí, lo que no se reconstruye más son las vidas que se han perdido. Eso es olvídate. Pero el otro también. Y hay una cuarta pregunta que no es tema de acuerdo, pero sí es un tema que va a jugar en la segunda y la tercera etapa, que es ¿quién va a gobernar Gaza? Claro. ¿Quién va a gobernar los palestinos? Si va a haber democracia o no, porque había democracia y Hamas irrumpió ahí y tomó el poder. Exactamente. Israel no quiere ni que Hamas ni que las autoridades palestinas sean los que gobiernen, que sea una entidad de palestinos, Sí. pero supervisada por Emiratos Árabes y Estados Unidos. Uh-huh. Esa es la gran pregunta que queda para el futuro. ¿Quién va a gobernar Gaza? Yo creo que esa pregunta se anticipa a la fase 2, que es el fin de la guerra, Uh-huh. y por supuesto a la reconstrucción. Y habrá que ver también Trump cómo acciona desde que asuma, ¿no? Claro. Y el último tema que quería para tocar pasó en noviembre, pero hoy se conocieron los primeros testimonios. ¿Te acordás del Sea Story? Ese barco que se hundió, que se dio vuelta en el Mar Rojo. Sí. Algunos decían que era por olas de 4 metros, otros consideraron después que fue un error de los marinos. Bueno, salió la historia de Luciana Gambetta, una de las sobrevivientes. Eran todos expertos en buceo. Mirá. Ella, junto con su compañero Christopher, sobrevivieron porque se quedaron en una burbuja de aire con el barco dado vuelta. Ajá. Voy a tratar de encontrar bien la historia completa para poder desarrollarla en los otros próximos días, porque realmente es apasionante. 36 horas pasaron en esa burbuja hasta que fueron rescatados. Wow. Así que es un tema muy, muy interesante por el hecho de la sobrevivencia humana, ¿no? Exactamente. Bien, Jorge, muchas gracias. Por favor. La